Resident Evil es una de las franquicias más geniales que posee Capcom. Aunque su jugabilidad es algo incómoda si es tu primer survival horror, te acostumbras rápido. Es retador, no se estanca por la diversidad que te ofrece el gameplay, puedes pelear, puedes escapar, puedes explorar, y los puzzles están geniales también. Tienen la dificultad correcta y la temática de los mismos contribuyen bastante al ambiente de un survival horror. Y en cuanto al progreso del juego, leer archivos para saber qué diablos pasó o buscar una pista de ahora qué tienes que ser es simplemente genial. Se me haría difícil creer que a alguien no le pueda gustar Resident Evil. Ese soy yo hablando hace 11 años. Este soy yo hablando ahora. ¿Qué pasó, Capcom? El shooter es el género más abusado en el desarrollo de los juegos. Todo el mundo los está haciendo. Y cada vez te pareces más y más a un shooter genérico. ¿Por qué quieres ser del montón? Eras un pez grande nadando entre su mayoría peces pequeños. Ahora eres un pez grande nadando entre otros peces grandes, brincando desesperadamente en una tierra árida a la que ellos llaman originalidad. Tratando de llamar un poco la atención de alguien que no es muy exigente a la hora de invertir en un videojuego. Entonces, en el espíritu de octubre, el mes de Halloween, ¿qué debe mejorarse y qué simplemente debe morir en la franquicia de Resident Evil? En este editorial al que llamo Reparando Resident Evil. Entonces, Capcom, ponte cómodo y mírame hacer tu trabajo. Taranananan, taranananan, taran, taran, taranananan. Ok. ¿Por qué me dijeron que no iba a haber intro? ¿De qué sirve que yo haya... Comencemos. No, en serio, a veces me hace sentir como un idiota. Como ya muchos sabrán, hay una idea, en realidad es prácticamente un hecho, de que Capcom va a regresar a la franquicia de Resident Evil a sus raíces. ¿Por qué? ¿A quién diablos le importa? Simplemente háganlo. Bueno, la principal razón fue la venta que tuvo Resident Evil 6. Aunque fue muy buena, quedó muy por debajo de lo que Capcom esperaba vender con esta nueva entrega. Entonces, en palabras del propio Capcom, Resident Evil 6 fue declarado un fracaso, llevando a la idea de hacer otro cambio en Resident Evil. Y sin ninguna intención de hablar como un fanboy frustrado, ya era hora. Seamos honestos, los actuales juegos de Resident Evil que están orientados a la acción shooter en tercera persona, desde ese enfoque, son buenos juegos de acción, pero hay mucho de dónde elegir si estás buscando esa clase de videojuegos. Y la cruda realidad aquí es que en ese género, Resident Evil está muy lejos de estar a la altura de gigantes como Vanquish. Entonces, ¿por qué cangrejos alguien querría mantener la franquicia en un género donde no va a brillar? Sabes, nadie se va a burlar si te echas para atrás y regresas a ser un survival horror. Es más, la cantidad de aplausos que vas a recibir es abismalmente diferente a las trompetillas que podrías o no recibir. Entonces, desde esa noticia, la palabra de los fans y conocedores de la franquicia, que hace mucho se dejaron de autodenominar fans, no se hicieron esperar y se han hecho comentarios tras comentarios en diferentes medios, casi todos apoyando al 100% esta iniciativa, y algunos agregando el comentario necesario que si esta decisión hubiese sido tomada hace 4 años, tal vez no hubiéramos sufrido Resident Evil 5. Y con la excepción de que va a ser un survival horror, no han sido muy específicos con que a qué se refieren exactamente con regresar a la franquicia a sus raíces. Si será un Resident Evil 7 una secuela pero con gameplay al estilo antiguo, si harán un spin-off desde la perspectiva de nuevos personajes, o simplemente van a hacer un reboot, que es de lo que más se habla, hacer un reboot reciclando todo lo que funcionó de las entregas a partir de Resident Evil 4 en adelante. La pregunta que hay en mi mente es, ¿qué tanto es necesario regresar a las raíces? ¿Acaso es completamente necesario regresar al 100% a las raíces? Por supuesto que es necesario, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Qué clase de retrasado querría seguir llevando a la franquicia por donde va? En primer lugar, nunca debieron cambiar un juego que no necesitaba ser cambiado, y solo cambiaron por qué meterlo al género más abusado en la historia del gaming. El shooter es el género abarrotado, no necesitamos más juegos de eso. Miren la E3, el 80% de los juegos son shooters. Solo... Esperen. Perdón, estaba jugando hace un momento y olvidé apagarlo. Lo que quise decir fue, como cualquier fan de la franquicia en sus mejores tiempos, no dudaría en ponerme al favor con la idea. En verdad extraño prácticamente cada aspecto del viejo gameplay. Ya saben, cuando Resident Evil era algo más que solo ver cinemáticas espectaculares.
o cuando realmente entrabas en el rol de un superviviente en lugar de controlar un héroe de acción, estelarizando cada vez historias más y más pretenciosas, cosa que es una de las razones de la decadencia de Resident Evil en mi opinión. A veces parece que lo peor que le puede pasar a una franquicia es que tome popularidad, en especial si la empresa detrás de esta está dispuesta a hacer de todo para vender una imagen. Los primeros juegos de Resident Evil tenían buenos personajes, aunque se debatía mucho si eran personajes planos o personajes tridimensionales. Pero definitivamente ninguno de esos juegos enfocaba a los personajes. Y es por eso que era muy fácil involucrarte con tu rol de superviviente. El enfoque general del juego estaba en simular la supervivencia y el desarrollo del juego. Pero desde que los personajes tomaron fuerte popularidad, los juegos parecen cada vez más y más centrados en hacerlos ver más y más geniales, involucrándolos en situaciones más y más, entre comillas, épicas, y sacar cada vez más y más suspiros de las fans de Leon en el proceso. Entonces, para empezar, no te enfoques en la historia. It's me, Chris. What? Are you sure that's her? Sé tan pretencioso como quieras, ten la historia más épica del mundo, que todos los personajes tengan personalidades complejas, que todos ellos tengan pasados oscuros, pero a no ser que se trate de un RPG o una novela visual, una historia bien trabajada nunca va a tener el mismo peso que un gameplay bien trabajado. Por ejemplo, Resident Evil 6 tiene mucho mejor historia y personajes más trabajados que Resident Evil 4, pero en general Resident Evil 4 es mucho mejor juego, el gameplay es más trabajado. Pero haciendo a un lado mi lado fanboy que grita con desesperación por tener el viejo Resident Evil de vuelta, no creo que sea realmente necesario regresar 100% al viejo gameplay. La vista en tercera persona y planos fijos ayudaban con el elemento de incertidumbre de un buen survival horror, pero eso es algo que tal vez en estos días no sea tan efectivo como lo fue hace años, no sin perder mucho de la nueva generación de gaming que, nos guste o no, le han ganado cariño al gameplay actual. Y honestamente es más fácil y factible que nosotros que nos hemos venido adaptando a las nuevas tendencias de videojuegos lo hagamos una vez más que adaptar a nuevos jugadores a estilos de hace poco más de 11 años. El control, por ejemplo, fue la única inconformidad aún en los mejores tiempos de Resident Evil, y júrenlo que en los tiempos actuales esa inconformidad va a ser aún más grande, sobre todo con tantas maneras de simular movilidad real en un videojuego. A diferencia de la mayoría de los videojuegos donde manipulas a perspectiva a los personajes, en Resident Evil el control funcionaba de manera estática, sin importar en qué posición esté y hacia dónde esté mirando el personaje. Hacer el D-pad hacia adelante siempre hacía avanzar el personaje hacia el frente del mismo, y sí era algo incómodo la primera vez que utilizabas esta clase de control, por lo que no creo conveniente ni necesario regresar hasta ese nivel el gameplay. Y después de jugar Resident Evil Revelations, estoy muy seguro que se puede conservar la jugabilidad orientada a acción de perspectiva en tercera persona con vista al hombro, y aún así hacer un buen survival horror, refinando mucho de lo que vimos en Resident Evil Revelations y depurando mucho de lo que vimos en Resident Evil 6. Claro, no se va a comparar con el nivel en survival horror donde eres un padre sin entrenamiento militar en busca de tu hija, o una niña secundaria con una cámara mística, pero pienso que se puede hacer un buen híbrido acción survival horror. Concluyendo, mantén la base del gameplay actual. Controles y cámara para ser específicos, eso no mata a Resident Evil. Siguiente, enfócate. La fanbase de Resident Evil en general está dividida en dos grupos: los que iniciaron con el survival horror de las primeras entregas y los fans de la acción de las últimas entregas. El error fatal de Resident Evil 6 fue tratar de dejar a las dos partes igual de satisfecha, cosa que no pasó ni va a pasar. No puedes dejar enteramente satisfecha a fans de dos géneros diferentes. Entonces, decídete, elige tu fanbase y enfócate en satisfacer esa fanbase. Hazlo lo suficientemente variado para conservar lo humanamente posible de la otra fanbase, pero no fuerces el gameplay para satisfacer a todos, o vas a terminar hinchando el juego y sin darle excelencia a ninguna de las dos partes. Es por eso que la mayoría de los que jugaron Resident Evil 6 les gustó la campaña de Leon, pero cuando jugaron la campaña de Chris se sintieron jugando Chris of Wars. Algo que hacían y que definitivamente tiene que regresar es la diversidad. Que el juego sea algo más que solo disparar. Aquí me refiero principalmente a los puzzles, que regresaron en menor medida en Resident Evil 6 y Resident Revelations, pero son muy pocos y son excesivamente fáciles. También, además de puzzles, eres un policía, un militar, un agente, lo que sea. Dejen volar un poco su imaginación. Estoy seguro que se puede hacer algo más que únicamente matar zombies y no morir. ¿Qué les parece rescatar a civiles? Pero no como Resident Evil 6, que ni siquiera tienen contador de vida, ya que sin importar qué tan bien o qué tan mal los protejas, igual van a morir tal como estaba planeado en la historia. Eso es exactamente de lo que hablé anteriormente. Prefieren que la historia sea buena a que el gameplay lo sea. Qué desperdicio.
que su salvación hubiera sido enteramente tu desempeño en el juego. Eso hubiera sido genial. ¿Qué les parece poner escenarios groseramente difíciles al estilo de World War Z, en los que el escape sea tu única alternativa? Tener la opción de pelear, pero estar forzado a escapar, y que ese escape sea todo en gameplay, no en cinemáticas. Por favor, dejen de arruinar esos momentos con cinemáticas, que únicamente lo que hacen es sacrificar el terror y las mecánicas de juego tradicionales únicamente para darnos un espectáculo hollywoodense. Exploración e investigación como requisito para avanzar. Esto va a ayudar a la diversidad del juego. Los primeros juegos de Resident Evil no usaban historias pretenciosas para hacer que el juego brillara. De hecho, parte del gameplay era descubrir la historia, con archivos y documentos que debías leer si querías comprender el juego tal como era debido. También los archivos eran usados para lograr avanzar en el juego, ya que algunas claves de los puzzles o ubicaciones de ítems llave estaban en los escritos de los mismos. Y desgraciadamente fue uno de los aspectos que se perdieron prácticamente de manera inmediata en Resident Evil 4. No tengo idea por qué quitaron la exploración. Es una de las maneras más efectivas y relativamente baratas de desarrollar el avance de un juego. O sea, ¿cuántas veces no pasamos por el lobby de la comisaría en Resident Evil 2? Ahora solo avanza y dispara, sin siquiera mirar tu entorno, y seguramente vas a llegar a tu meta. No, eso no funciona. La exploración es un elemento clave para que Resident Evil conserve mucho del gameplay actual y aún así no lo puedas catalogar como un shooter cualquiera. Resident Evil Revelations demuestra mi punto, al recuperar algo de esa característica. No mucho, pero lo suficiente para que sientas la diferencia de jugar algo no tan lineal a algo groseramente lineal, como por ejemplo Resident Evil 6, que no solo se hizo lineal otra vez. Hay un botón que te muestra hacia dónde ir, y como bien lo dice Levan, y sin intención de ofender a nadie, lo hicieron anti-pendejos. No, eso va para todos los juegos. No los hagan anti-pendejos. En serio, no hagan eso. Cuando los escenarios y mapas no representan absolutamente ninguna dificultad por lo lineales que son, hacer eso es hasta ofensivo. Y ya que toqué el tema de Resident Evil 6, voy a tomar algo que me gustó, pero que creo que lo pueden hacer mucho mejor. Ítems limitados. Una de las razones por las que Resident Evil 5 se ganó mi total desprecio es porque siempre tenía balas, siempre tenía granadas y siempre tenía hierba. Es más, las tiraba, porque tenía exceso de todo. Las encontrabas por todos lados, y si no fuese suficiente, los enemigos te las dan cuando mueren. Lo cual no sé ustedes, pero eso es algo que definitivamente para mí debe morir. De hecho, si me dieran a mí una sola cosa que quitar los juegos de Resident Evil, sería eso. Los viejos juegos de Resident Evil contaban con una cantidad definida de balas. Si las gastabas a lo tonto era tu problema, porque no había más. Aquí no hay problema. El siguiente enemigo que mates te podía dar munición hasta de Magnum. Incluso matar cuervos te puede dar granadas. Esto es lo que pienso de obtener una granada de esa manera en Resident Evil. En Resident Evil 6 sí sentí en varias ocasiones la ausencia de munición. Aunque aún estaba esa idea parásita, lo equilibró mucho el hecho de que te las daban en cantidades muy pequeñas, y la cantidad de enemigos te las hacía gastar rápido. Eso es bueno, pero puede ser mejor. Haznos apreciar cada bala, oblíganos a pensar 2 veces antes de gastar munición. Haznos arrepentirnos por haber desperdiciado para matar peces. Eso es exactamente lo que queremos. Ahora, no puedo creer lo que estoy a punto de decir. No bolsas mágicas. Esta es otra de las cosas que parecen mínimas, pero le quitan mucho chiste al juego. Mucho desafío y la oportunidad, aunque sea poca, de usar por unos segundos la cabeza. Los personajes de Resident Evil son arsenales con piernas. Literalmente están armados hasta los dientes. ¿Por qué he de pensar si llevo mi rifle o mi escopeta cuando puedo llevar ambas? Además de mi rifle de asalto, mi lanzaminas, mi pistola, mi revólver, mi lanzagranadas. Y el siempre confiable lanzamisiles. No, eso debe desaparecer. O nos limitan el armamento, como en Resident Evil Revelations o cualquier otro shooter, o regresamos al viejo sistema de inventario con solo 8 o 10 espacios de inventarios, que tenías que repartirlos entre las armas, la munición, las llaves, los ítems claves, los ítems curativos y por supuesto dejar espacio para los ítems que puedas o no encontrar a lo largo del juego. Eso es lo que necesitamos. Detenernos por unos minutos y contemplar qué debes llevar y qué no. Y pagar el precio de hacer una mala elección. Ahora que estamos en las armas, cambiar el sistema de mejora de armas. ¿Puede alguno de ustedes imaginar una forma más aburrida de hacerlo que comprando las mejoras con objetos que ni siquiera tienes que buscar? Lo fue desde Resident Evil 4, pero al menos ahí tenías que buscar al traficante. O tenías que hacer un poco de exploración para armar tesoros y acelerar el proceso.
En las otras solo esperas un checkpoint y las compras. ¿Qué les parece Resident Evil 3? El sistema de recompensas. ¿Quieres una arma más fuerte? Gánatela. Resident Evil 3 fue el juego que le dio la bienvenida a las damas a sus juegos, ya que se fue a los extremos en las diferencias entre jugar la dificultad fácil y jugar la dificultad normal. En mi opinión, la manera correcta de llamarla es dificultad para señoritas y dificultad para los hombres. O sea, ¿quieres jugar Resident Evil 3? Ok, no hay problema. Aquí tienes tu rifle de asalto, aquí tienes tus balas de rifle de asalto, más balas del rifle de asalto, tu pistola, balas para la pistola, tu cuchillo, tus sprays de autoayuda convenientemente capsuladas en un paquete que te permite tener 3 sprays en un solo espacio de inventario. Aquí tienes tu cinta interminable para salvar el juego cuantas veces quieras, todo metido convenientemente en un estuche que te permite tener 2 espacios inventario extra desde el principio del juego. Toma, diviértete. ¿Con qué quieres jugar Resident Evil? Me agradas. Tu cuchillo y tu pistola. Diviértete. Oh, espera. Te voy a dar un pequeño tip. Si ves un monstruo increíblemente intimidante, agárrate fuerte las pelotas y liquida al bastardo. Te prometo que valdrá la pena. En Resident Evil 3 podías enfrentarte a Nemesis y gastar casi toda la munición que tenías, al menos al principio del juego, o podías escapar de él, pero si escapabas, perdías la oportunidad de tener mejores armas. Esa me parece una muy buena opción para tener mejores armas. La otra opción, también muy buena, es la que fomenta la exploración. En Resident Evil Revelations las tenías que buscar y luego adaptarlas. O exploras o peleas, pero al fin y al cabo te las ganas. Siguiente, no modo cooperativo. No me malinterpreten, adoro las partidas cooperativas. Difícilmente puedo imaginar una mejor manera de pasar una tarde que con un buen amigo, un buen sofá, un buen plato de frituras y una muy buena partida cooperativa en shooters, beat'em ups, hack slash, shoot'em ups, etc. Pero si la idea es regresar a hacer survival horror y deteneros a pensar qué funciona y qué no, el modo cooperativo no va a funcionar en un survival horror. Los elementos de incertidumbre, ambientes tensos, incluso los jumpscare, rara vez funcionan en un videojuego si hay otra persona presente que divida tu atención. El modo mercenarios deberá ser más que suficiente si quieres combatir con un amigo, muertos vivientes o parásitos. Pero el modo historia no debe incluir modo cooperativo. Y si esto no es negociable, por ser algo de mucho agrado para casi todos, al menos llévenlo a los extremos. Simulen verdadera necesidad de cooperar o morir. En Resident Evil 6 hubo muy buenos momentos donde uno disparaba y el otro ejecutaba comandos sujetos al contexto en la pantalla. Eso está muy bien, pero puede ser y debe ser mucho mejor para que el cooperativo no te arruine la experiencia de un survival horror. Pero aún así, un survival horror no debe tener modo cooperativo. Siguiente, enemigos acechantes. Los que recuerdan su primera experiencia en ese juego, si es que no la mataron usando guías, recuerdan esos magníficamente geniales, no estoy seguro que sea una palabra, esos geniales momentos en los que brincaba por la ventana o cruzando la esquina se lanzaba hacia ti para asesinarte. ¿Por qué no repitieron eso? Y cuando lo intentan, lo arruinaban poniendo la aparición de ese monstruo dentro de una cinemática. No pongan cinemáticas. Que aparezcan cuando menos lo esperamos y que nos ataquen en ese momento. Que nos ponga a prueba la efectividad de nuestras rápidas reacciones. Eso es lo que queremos. De hecho, ya van varias veces que menciono problemas con las cinemáticas. Vamos a agregarlo a la lista. No abusar de las cinemáticas. Ahora para la atmósfera de un survival horror, usa los clichés. Esto no es una película de terror. No lo es ni debe serlo. Usa jumpscares, silencios dramáticos, sonidos inquietantes, ambientes tétricos, sonidos estridentes. Úsalo todo. Diría úsalo bien, pero el juego ya mantiene la atención del jugador distraída. No debe ser difícil hacer buen uso de ellos. Y en cuanto al reboot, si pienso que es necesario o no, si planean seguir haciendo historias pretenciosas y secuelas de estas historias pretenciosas, entonces sí, hay que hacer un reboot y planear a futuro las secuelas. Porque en Resident Evil 6 es brutalmente obvio que no tenían planeado a futuro cómo seguir la historia de Resident Evil 5 a Resident Evil 6. O sea, Wesker Jr. y precuelas, esa es la clara señal que es tiempo de reestructurar la historia o simplemente dejarla morir. Cosa que es brutalmente obvio que no va a pasar. En mi opinión, la historia se debería reestructurar a partir de Resident Evil Código Verónica. ¿Por qué? Porque escuché decir a todos y cada uno de los personajes que era hora de acabar con Umbrella. We have to go. We don't have any time to waste. Go? Where? Hey,
It's up to us to take out Umbrella. That's it. Umbrella's going down. It's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now, let's finish this once and for all. Aún estoy esperando jugar esa etapa. Explicaron su caída con Skip Time en Resident Evil 4, pero eso no sirve. Hagan el fucking juego. Y todo antes de Resident Evil Código Verónica es muy sólido. Y aunque amo Resident Evil 4, si quieren reestructurar la historia como se debe, tienen que empezar a partir de ahí. Haciendo de cuenta que Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6 y Resident Evil Revelation nunca existieron. Esa es mi opinión en cuanto a la historia. Bien, esto es lo que yo cambiaría, yo quitaría y yo mantendría de la franquicia Resident Evil. Lo que no mencioné es algo que yo mantendría y que no haría absolutamente ningún cambio, porque creo que ha evolucionado bien. Por ejemplo, los ataques físicos de Resident Evil 4 en Resident Evil 6 le agregaron la estamina. Eso me parece excelente, te limita esa capacidad y no te permite abusar de ella. Como verán, los cambios no son tan drásticos en cuanto al gameplay, porque mantengo mi postura de que se puede hacer un buen híbrido survival horror acción. Last of Us es un asombroso juego que es más que suficiente prueba de ello. En serio, si no lo han jugado, juégalo en este instante. Pueden hacer un juego donde seleccionen uno o dos personajes, uno con un solo personaje, hacer múltiples personajes interactuando en una sola historia. Pueden ser zombies, pueden ser mutantes o pueden ser personas infectadas por un parásito. Pueden ser planos fijos en tercera persona, pueden ser perspectiva shooter tercera persona. Las historias pueden ser tan simples, pueden ser súper pretenciosas, pero en mi opinión no va a mejorar ni empeorar el videojuego. Los personajes están bien, y casi todo aspecto técnico del desarrollo del juego también lo está. Y con excepción de darle a Shinji Mikami todo lo que pida para que se vuelva a involucrar en el desarrollo del juego, no tengo nada más que agregar relevante a esta editorial. Solo no queda esperar a que Capcom realmente haya aprendido algo de Resident Revelations, Resident Evil 6 y Resident Evil 4 y el siguiente juego sea un juego que realmente podamos etiquetar como survival horror, como tanto se ha dicho últimamente en las noticias. Pero fuera de eso, solo nos queda esperar. Yo soy Psycho, los veo en el próximo video. Y señor Psycho, ¿cómo arreglaría las películas de Resident Evil? Las películas. Quemarlas hasta que no quede absolutamente nada. Ese es mi consejo. Bye.